Hoy vamos a dar el cierre a todo el ciclo de formación y vamos a hablar sobre un tema muy importante a la hora de definir el EPOC y los cuidados paliativos. Un tema muy difícil de enfocarlo, muchas veces de encararlo, pero es necesario empezar a trabajar en estos tipos de situaciones o etapas que nos tocan a vivir en estas enfermedades, sobre todo en las enfermedades crónicas, y de los cuales tenemos que empezar a trabajar en los cuidados paliativos. Es por eso que en el EPOC el término de cuidado respiratorio se refiere al cuidado activo dentro de la neumología clínica y a un cuidado diferente, que es la medicina paliativa. Es por eso que tenemos que empezar a invocarnos que estos pacientes vamos a remontar en la estadística. Primero tenemos que saber que la tasa de mortalidad en el 2017 fue de 24,3 por 100.000 habitantes, que el sexo masculino era el predominante, pero se empezó a ascender y a empezar a predominar el sexo femenino en un 154%. Además, saber que los pacientes con EPOC severo tienen una pobre calidad de vida y expectativa de vida limitada. Y también saber que en 1999 el número de muertos por EPOC era igual que el número de cáncer de pulmón. Es por eso que es necesario empezar a entender y empezar a diagnosticar adecuadamente y a adecuar el tratamiento, para que estos pacientes no progresen en esta enfermedad que es crónica y progresiva. Los pacientes sufren alta morbilidad de esta enfermedad y tienen un gran impacto emocional y socioeconómico. Y estos pacientes van de crisis en crisis y requieren múltiples internaciones y probablemente puedan en su agudización fallecer. Entonces es por eso que hay que saber que estos pacientes hay que contenerlos en todas las etapas. Sobre todo, seguirlo, contenerlo y educar en su enfermedad. Hemos visto que esta tabla del GOL en estadios, que hay 4 estadios, que es el EPOC leve, el moderado, el grave y el severo. Hemos visto que a través de la espirometría uno podía ver las características y veía la relación FB1, FBC, que era menor del 70%. Y veíamos la gravedad a través del BF1, que el leve era igual o mayor del 80 del teórico, el moderado entre 50 y 80, y el grave era entre 50 y 30 y 50, y menor de 30 del teórico era severo, o con insuficiencia respiratoria o signos clínicos. Pero hay que saber que en estos pacientes siempre tenemos que ahondar en los tratamientos no farmacológicos, que es la reducción de factores de riesgo, la vacunación antigripal y antineumocóxica, y podemos en los estadios leves agregar un broncodilatador de acción corta a demanda. O agregar, digamos, cuando va progresando o no va respondiendo o vamos viendo los grados que hemos visto la otra vez de la clasificación GOL en A, B y C, agregar un broncodilatador de acción prolongada. Y también cuando añadíamos la rehabilitación era cuando era un BESFO1 menor del 50%, que era una evidencia A. Y cuando estos pacientes se exacerban y digamos, no responden, podemos agregar los glucocorticoides generalmente para contener, u otras medicaciones que hemos hablado anteriormente. Y cuando hay insuficiencia respiratoria crónica, agregar el oxígeno que puede ayudar, digamos, para contener estos pacientes. Bien. Y ver si tiene una conducta quirúrgica en estos pacientes, y es acá donde vamos a empezar a trabajar en la parte de los paliativos. Según Gold, habla de la mortalidad en estos pacientes hospitalizados debido a una exacerbación que es aproximadamente un 10%.
y los resultados a largo plazo son pobres. La mortalidad aumenta un 40% por año y es mayor, en un 59% más en aquellos pacientes mayores de 65 años. Entonces, ¿qué empezamos a pensar en estos pacientes que tienen un EPOC avanzado? ¿Cómo se preparan a estos pacientes y a sus familiares para aceptar la inevitabilidad de la muerte, para optimizar la calidad de vida y de muerte y respetar su autonomía en relación de los procedimientos terapéuticos invasivos que nosotros les queremos brindar? Por eso es que nos tenemos que preparar para todo esto, digamos, el equipo médico, el equipo de salud más que todo. Entonces, en la toma de decisiones en la vida final, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad del EPOC, vamos a tener en cuenta las vivencias de la enfermedad, los valores de la persona, el paciente y su familia, y el equipo multidisciplinario. Ellos, vamos, entre todos, tenemos que formular los objetivos. Y esos objetivos tienden a considerar el posible tratamiento, evaluando el costo y los beneficios del tratamiento para este estado del paciente en el final de la vida. Y esto es que sea consistente con los objetivos que le vamos a brindar al paciente y a su familia. Hay situaciones clínicas al final de la vida que tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad incurable avanzada? Una enfermedad incurable avanzada es una enfermedad que tuvo su curso progresivo, gradual, con diversos grados de afección de la autonomía y de la calidad de vida y con una respuesta variable al tratamiento específico. Estos pacientes evolucionarían hacia la muerte a mediano plazo. Otra cosa es hablar de enfermedad terminal, que enfermedad terminal hace referencia a una enfermedad avanzada en fase evolutiva que es irreversible con síntomas múltiples, con un gran impacto emocional, con una pérdida de autonomía y con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico. Y que el pronóstico de vida es limitado, que puede ser semanas o meses. Y en el contexto hay una gran fragilidad progresiva. El tema que hay que tener en cuenta es la situación de agonía que puede tener el paciente, que precede a la muerte y se produce en forma gradual. Existe un deterioro físico intenso, una debilidad extrema y una alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, y una dificultad de la relación e ingesta y el pronóstico de vida es en horas o en vida, o días. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver los criterios de enfermedad terminal. Hay un manual que habla, digamos, que estos pacientes que serán considerados en estado terminal de enfermedad respiratoria con una expectativa de vida menor de 6 meses, si reúnen los siguientes criterios. Por ejemplo, los criterios 1, 2 y 3 son obligatorios y el 4 y el 5 se apoyarán en la documentación. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, un paciente, acá, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica severa, documentada, tendré que valorar si hay una disnea de reposo discapacitante. ¿Cómo le evaluaría? Bueno, evaluaría con la espirometría el BSU1 menor de 30% del valor predicho, después de un broncodilatador, es una evidencia objetiva de una disnea incapacitante. La otra parte que tenemos que evaluar es la progresión de la enfermedad terminal con hospitalización o incremento de visitas a servicios de emergencia o visitas médicas domiciliarias. Esto lo valoraría con las caídas del BF1 mayor de 40 mililitros por año y es una medida objetiva de progresión de enfermedad, que eso lo voy a valorar con espirometrías previas si lo tiene, para ver cómo va la caída de ese BF1 con respecto a las anteriores espirometrías. En cuanto a los criterios de enfermedad terminal, hemos dicho, es la enfermedad respiratoria crónica documentada, la hipoxemia en reposo, que la hipoxemia en reposo tiene que tener
una PO2 menor de 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor de 88 con oxígeno o una hipercapnia con una PCO2 mayor de 50. Estos datos pueden ser tomados de los últimos 3 meses de registro hospitalario. Y lo otro que tiene que tener documentado es la insuficiencia cardíaca derecha o el cor pulmonar, que no sea secundario a una falla cardíaca izquierda o una valvulopatía. Con esos tres, yo tengo criterio de enfermedad terminal, pero puedo documentarlo también con la progresión de pérdida de peso mayor de 10% en los últimos 6 meses o la taquicardia en reposo mayor de 100 por minuto. Esto nos permitiría ver, digamos, catalogar a un paciente terminal. Pero en aquellos pacientes que yo quiero ver el pronóstico, el criterio de terminidad de la enfermedad avanzada no oncológica, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En una enfermedad avanzada no oncológica, tengo la dificultad para determinar cuándo entra la fase terminal en estos pacientes. Entonces, no es fácil establecer los criterios para identificar el pronóstico de supervivencia, que es igual a 6 meses en estos pacientes. Es por eso que es fundamental realizar una valoración multidimensional individualizada. PMI es la abreviatura. Y también usamos una escala de valoración de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. También usamos exámenes cognitivos como el T de Pfizer o el Foster o la escala de depresión. A continuación, les mostraré algunas de las escalas que se usan para factores pronósticos. Existen variadas escalas para valorar las habilidades de desempeño como la función sensitiva, neuromusculares, cognición y percepción, habilidad de conexión, de comunicación e interacción y socioemocionales. Y el análisis del desempeño de estas actividades diarias con las actividades laborales, educativas, actividades de participación sociocomunitaria y actividades de juego y ocio. Hay diferentes, digamos, escalas. Para niños tenemos para adultos y para mayores. Para niños se usa mucho la escala de PERI y COSA, que son unas escalas que hoy no vamos a dar, vamos a hablar, vamos a abocar algunas. Por ejemplo, la de adultos, el índice de Lambton-Brody o el índice de Brantel, que son muy usadas. El índice de CAT en mayores también es usada, pero hay, como ven, hay variadas, digamos, escalas. Entonces, tenemos que usar unas que sean más factibles. Pero vamos a ver, por ejemplo, el índice de CAT. Es una escala que permite valorar la autonomía de la persona anciana para la actividad básica e imprescindible. Lo que tiene bueno esto, que estas 6, digamos, van a ver 6 escalas. Esta escala, que habla primero del baño, después el vestido, después el uso del retrete, la movilidad, la contingencia y la alimentación, estas 6 actividades están organizadas jerárquicamente, según la secuencia en la que el paciente pierde y recupera dichas capacidades. Esta secuencia permite detectar cambios en el tiempo y utilizarlo como guía de evolución del enfermo crónico. Entonces, el índice de CAT es muy buena para aplicarla. Y tiene una puntuación gradual, que el índice de CAT de 0 a 1 punto, grado A a B de dependencia ligera o independiente, de 2 a 3, grado C de dependencia moderada y 4 y 6 de dependencia severa. Esto nos permite ir evaluando y seguirlo al paciente. Muchas veces usamos otra escala para que nos complemente. El índice de Brattel es una medida que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la realización de algunas actividades diarias. La puntuación es de 0, 5, 10 y 15 puntos y el rango global puede variar entre 0, completamente dependiente, y entre 100, completamente independiente. Es por eso, cuanto más puntaje, más independencia hay. Este índice ayuda a conocer mejor, por ejemplo, cuáles son las deficiencias específicas de la persona y facilitar la valoración de la evolución temporal. El aseo personal, bañarse, comer,
usar el retrete, subir escalera, vestirse, control de heces, control de orina, desplazarse. Todos estos índices nos permiten tener una adecuada evaluación del paciente. Siempre tenemos que usar por lo menos 3. Es la escala de Lawton-Brondie, que usa el teléfono, las compras, el transporte, la responsabilidad del respeto a la medicación, la capacidad de utilizar el dinero, y esto mide la capacidad de cumplir actividades instrumentales de la vida diaria necesarias para vivir sola. Entonces tiene una dependencia de 0 a 1, digamos, grave de 2 a 3, moderada de 4 y leve de 5, y autonomía tiene 5. Entonces, estas escalas ven eso. Después hay una escala de exámenes cognitivos, el mini examen mental de Foltaine, que evalúa la orientación, el aprendizaje, la atención y el cálculo, la retención, el lenguaje. Todo esto tiene digamos, generalmente está resumida, por eso dice mini examen, pero tiene una puntuación y de acuerdo a eso ven el deterioro que tiene el paciente. Una vez que se evalúa también con otros factores, otras variables, podemos evaluar el pronóstico con edad, como un indicador de morbilidad y fragilidad, el tiempo de evolución del proceso causante de la discapacidad, el estado nutricional, el deterioro cognitivo, la depresión, que estos pacientes tienen alta depresión, como hemos visto en los efectos sistémicos, la falta de soporte sociofamiliar es imprescindible. Entonces, todo esto son variables. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos y hablamos de calidad de vida, tenemos que hablar del control de los síntomas. El control de los síntomas como es la angustia, la disnea, y tenemos que dar a estos pacientes un apoyo psicosocial y espiritual. Y también tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario para poder abordar a estas enfermedades. Cuando hablamos de los síntomas, son todos aquellos que el paciente considera una molestia. Por ejemplo, un dolor, náusea, disnea. Entonces, los pacientes es siempre subjetivo. Generalmente hay que creerle al paciente y los síntomas predominantes en estos enfermos son la tos en un 84%, la disnea en un 70% y la expectoración en un 45%. Esto tiene una duración media en síntomas de 12 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la disnea, que es una de las sensaciones subjetivas de dificultad de aire, tenemos que tener en cuenta que también es catalogada o es definida como ahogo, falta de aire, el aire que no alcanza. Esta disnea va aparejada con ansiedad y esa ansiedad va con más disnea. Entonces estos pacientes se intensifica su disnea, pero hay que también ver otras partes de la disnea. Hay que definir la sensación de disnea, que es una actividad neuronal resultante de una estimulación de receptores periféricos, que es un componente neurofisiológico. Y esto también hay que definir la percepción de disnea, que es una reacción afectiva individual a la sensación, un componente psicológico que se agrava con la ansiedad de estos pacientes. Pero hay otras preguntas, porque hay signos que yo veo en estos pacientes como la taquipnea, la hipernea. Entonces, ¿esto implicaría una disnea? Y no, porque la taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria y que quizás no entra en la categoría de la disnea, y la hipernea es el aumento de la amplitud. Entonces, estos pacientes hay que tener en cuenta y diferenciar la taquipnea de la hipernea de la disnea. Entonces, hay una disnea. ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación. Esta es una base científica para lograr un buen control de síntomas. Se lo asume con las siglas EMA: evaluación, explicación, manejo terapéutico, monitoreo y atención a los detalles. En cuanto a la disnea, hay que preguntar cuál es la causa más probable del síntoma de disnea. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que lo subyace? ¿Y cuál es el impacto del síntoma en la vida del paciente? También tenemos que ver qué tratamiento ha sido implementado
y qué resultados hubo con esto. Entonces, cuando vemos la disnea, podemos ver que en estos cuadrantes veo diferentes situaciones, como ser la enfermedad, digamos, las asociaciones, el tratamiento y las enfermedades concurrentes. Cuando hablamos de las enfermedades, pueden ser por diferentes índoles de causas: derrame pleural, obstrucción intestinal, linfangitis carcinomatosa, obstrucción mediastinal, derrame pericardio, ascitis, que pueden generar disnea, o asociaciones como anemia, atelectasia, tromboembolismo, neumonía, empiema, debilidad, o cuando hacemos un tratamiento para una neumotomía, una radioterapia, la quimioterapia, algunas drogas como la bleomicina, la diamicina, que pueden generar algunas situaciones similares. O enfermedades concurrentes, como el EPOC, realmente obvio que estamos hablando de EPOC, el asma o insuficiencia cardíaca o la acidosis. Entonces, en línea, ¿qué vamos a hacer? Primero que corregir lo corregible, realizar un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Entonces, en esta línea de tiempo, podemos ver que el tratamiento no farmacológico, o sea, y el corregible y corregir lo corregible, lo podemos hacer dentro de la línea de ejercicio. Cuando el paciente empieza a inclinar y pasar de reposo a la parte terminal, ya el tratamiento es sintomático. Entonces, es por eso que hablamos de pronóstico. La línea de ejercicio tiene una expectativa de vida de meses o años. Una línea de reposo tiene una expectativa de vida de semanas o meses. Y de ahí la línea terminal es una expectativa de vida de días a semanas. El tratamiento farmacológico, farmacológico, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Y cómo será monitorizado? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cuál es el riesgo de los efectos adversos? ¿Y cuál es el riesgo de interacción medicamentosa? Y si es posible discontinuar con alguna prescripción prescrita. Eso nos tenemos que plantear. Entonces, en la línea, estos pacientes, ¿qué tienen? Tienen miedo a morir ahogados. Y también un acercamiento al paciente y a su familia le produciría un gran alivio, sobre todo en la línea terminal, que es muy importante. Y también hay que saber que la falta de alivio de una línea terminal es la deficiencia de administración de tratamiento farmacológico adecuado. Que eso, en un paciente, cuando vemos la vía de administración, siempre la preferible y la elegida cuando indicamos una medicación, más del 75% de estos pacientes ven la vía oral y la pueden mantener hasta las últimas horas de la vida. O pueden ver la vía subcutánea, que es la elección cuando la vía oral no está indicada por algunas situaciones como ser presencia de vómito, náusea severa, disnea, disfagia o nivel de conciencia disminuido o los últimos días de la vida. Otras vías pueden ser la vía rectal, la transdérmica, la intranasal, la sublingual, que son otros tipos de administración. Entonces, cuando hacemos esto, la vía, el tratamiento no farmacológico, tenemos que explicar lo siguiente. Explicar al paciente y su familia. Hay que ventilar el ambiente, abrir las ventanas, poner un ventilador, realizar fisioterapias posturales, técnicas respiratorias, manejo de secreción. Las técnicas de distracción y relajación son efectivas. Entonces, en estos pacientes podemos tratar a estos pacientes ver las causas, la anemia, la ascitis, de acuerdo a las etiologías del derrame, las ansiedades, las depresiones, el tromboembolismo, la neumonía y las linfangitis. Y en cuanto al tratamiento farmacológico que tenemos que hacer en estos pacientes, podemos indicar los corticoides de dexametasona de 4 a 8 miligramos o prednisona de 5 a 50 miligramos por vía oral, o
o indicarle oxigenoterapia con una máscara de 24% o una bigotera, darle atropínicos, estos de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, la diosina de una ampolla cada 8, los ansiolíticos como el lorazepam sublingual o de 1 miligramo o midazolam, desembolso inicial y después efectivo mantener en infusión, o los opioides como la morfina, 2,5 bioral cada 4 horas o según necesidades, la dosis subcutánea es mitad o intravenosa 1/3 bioral, y los broncodilatadores o antibióticos. Estos son medicamentos que se lo va adecuando de acuerdo a la situación clínica del paciente. Y entonces, estos pacientes pueden ser incorporados en programas de paliativos, son aquellos pacientes con una progresión de enfermedad crónica que pueden morir por una exacerbación, una bronquitis, una neumonía. Y aquellos pacientes que se esperan beneficiar con tratamientos paliativos específicos debido a síntomas que les provocan sufrimiento o severa limitación de la performance status. O aquellos pacientes que entienden que la muerte está próxima y no quieren sufrir innecesariamente. Entonces, en estos pacientes hay que tener en cuenta que la calidad de vida y las decisiones en el final de la vida, nosotros tenemos un gran desafío. En estos pacientes tienen las características de la enfermedad de base, tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, la probabilidad de complicaciones en fases terminales y ver los síntomas de vivencia, el enojo, el miedo, el dolor, el sufrimiento, el insomnio, la disnea, los obstáculos para comunicarse. Tenemos que reconocer los valores y creencias de esa persona, su expectativa y deseo, que eso será necesario identificar, comprender y responder a las vivencias y a la expectativa de los familiares también. Que esto va a hacer que tengamos unos cuidados activos y total en la implementación adecuada para un trabajo en equipo. Es por eso que los profesionales de la salud tenemos que tener y tenemos que comprender el significado de éxito terapéutico. En estos pacientes, el beneficio terapéutico para un paciente es considerado como un todo, no simplemente proveer un efecto sobre alguna parte del cuerpo, sino que esto no se limita a tratar o no tratar, sino sobre el cual el tratamiento más apropiado para indicar a un paciente en base al pronóstico biológico y los objetivos y los efectos adversos y las circunstancias personales y sociales del enfermo. Entonces tenemos que tener muy claro eso, que el paciente es un todo y nosotros tratamos de contener y seguirlo al paciente hasta el último día de su vida. Entonces, le dejo esta frase final que me parece muy buena para resumir todo lo que tenemos que hacer en estos pacientes. El final de la vida es un momento sagrado y que requiere más de una buena medicina, requiere humanidad. Entonces, ahí está centrado nuestro ejercicio como equipo de salud. Muchas gracias. Hola. Hola, Bueno, Doc. Excelente. ¿me ha gustado? Muy bueno, muy claro. Bueno, espero que le haya servido. La verdad que es un tema muy difícil de enfocar. Tiene un contexto muy emocional y de los cuales, digamos, tenemos que empezar de a poco a enfocarnos en estos pacientes y abordarlo como corresponde. Acá yo he traído en el Power algunas escalas que quizás pueden servir como instrumento para poder trabajar correctamente. No se usan estas escalas actualmente acá, no se la implementa y no sabemos los progresos que tenemos en estos pacientes. Y estas escalas ya están probadas, están validadas. Sería bueno implementarlas en aquellos pacientes donde ya se considera terminal.
Entonces hay que poner un nombre y apellido a estos pacientes para poder aplicarlo. Y esto va de la mano con ustedes, la parte de kinesio, porque estas tablas las pueden trabajar conjuntamente para poder ver los avances en estos pacientes. O sea, las escalas son tangibles y de buena valoración, entonces las podemos tener a mano para poder ver los avances en la kinesio también. Sí se usan Hola, algunas Doc. como la de Bartel, por ahí. Bueno, los chicos a lo mejor le van Bueno. a aportar mejor que yo, digamos. Sí se usan algunas, inclusive no solo los kinesiólogos, sino los terapistas ocupacionales y creo que las fonos también. Así que, bueno, capaz que los chicos le aporten más ahí. Bueno. Hola, Doc. ¿Qué tal? Soy Martín Petersen. La verdad que excelente la charla. Me gustó mucho y los conceptos sobre enfermedad terminal y bueno, y sobre todo lo que vos decís, digamos, de que no haya un encarnizamiento terapéutico en muchos de estos pacientes. Bueno, la verdad que fascinado con tu charla y lo que sí, el tema de las tablas, como decía Liliana, si hay tablas que lo usa el TO, lo usamos nosotros, en realidad que no la usamos, la estudiamos, porque en la práctica, por ejemplo, la tabla de Bartel, por ahí es muy larga y en la practicidad y en la vida cotidiana, tanto en la pública como privada, te soy sincero, Doc, no se la usa por una cuestión, pero es verdad, hay que buscar una tabla que lleguemos a consensuar, que esté validada, que en la práctica la podamos plasmar, porque, bueno, es como vos decís, tienen que tener estos pacientes nombre y apellido. ¿Me entendés? Yo estoy totalmente de acuerdo y me encanta todo en el PowerPoint, las tablas que has presentado vos. Entonces, la verdad que deberíamos sentarnos a hablar, digamos, el neumonólogo, el kinesiólogo y todo lo que vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cuál es la tabla que esté validada y que sea la más sencilla, no sé si más sencilla, o la más práctica para realmente ponerle nombre y apellido a estos pacientes? Y ya la verdad que muchas gracias por tu conocimiento y bueno, excelente. Yo lo que he puesto en la tabla de CATS, la tabla de CATS es muy clara y muy sencilla porque ella va valorando cómo va progresando y el paciente va perdiendo en forma, digamos decreciente del 1 al 6, va perdiendo las funciones. Entonces está enumerada y de acuerdo a eso vamos viendo progresión. Por ejemplo, eso me pareció una buena. Pero a nivel internacional usan 3 escalas. O sea, siempre hablaban la de Cat, la de Bartel y generalmente la de Brody, la usan a las 3 para ver que no haya tanta sujeción, porque evalúan diferentes situaciones de la vida del paciente. O sea, son tablas, algunas muy viejas, son del año 59 aproximadamente. Y hoy con todo el tema del celular y todo eso, esa es la que han actualizado a la última, que es de Broughton, que ahí agregó el celular y todas las destrezas en la informática. Las otras son viejas, son del 50. Eso quiero aclarar, ¿no? Que en este tema no se avanzó mucho en cuestiones paliativos, no hay alguna tabla actual, la última es la que mandé, pero no se trabaja porque no hay trabajos bien hechos en esto. Se trabaja en todos los otros tipos de pacientes y en esta parte no hay un buen trabajo. Ha sido difícil obtener información de algunos artículos, son todos pocos actualizados. Por eso quizás con las escalas nos permiten hacer trabajo futuro con el programa de POC. Sí, hay que ponerse de acuerdo y es fundamental que se mida realmente el trabajo, sobre todo la evolución del paciente, es muy importante, así que sí, es cuestión de que nos juntemos y digamos cuál es la que más representación va a tener o cuál es, y ponernos de acuerdo y que se lleve a cabo así. Parece perfecto. Sí, habría que hacer una evaluación, una prueba piloto, ver, digamos, cuál es la más práctica. Sí, totalmente. Bueno.
¿Algo para agregar? Doc, mira, yo te digo desde la práctica, te voy a dar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros con el cuestionario de San George para estos pacientes, y la verdad que muy poquitos servicios son los que lo hacen, y eso que lo hace el paciente, que es la Claro, percepción de su estado, pero vos has visto que el cuestionario es bastante largo, claro. y por ahí, eso es muy bueno y es un cuestionario que está validado, pero por ahí en la práctica, lamentablemente no se lo plasma, digamos. Pero bueno, es como decís vos y la Lili, bueno, hay que buscar la escala, el score que esté validado y que nos Y permita medir y ponerle nombre y apellido a tus pacientes. aparte hay que Así, adaptarlo a Tucumán, ¿no? Porque tal cual. es otro tipo de sociedad, de lo cual no va con otro tipo de estratos. Así que no es tan fácil también por ese lado. Así que también eso hay que ver si incluso tengamos nuestra tabla. Sí, me parece genial lo que vos decís de Tal cual. consensuar y hacer una prueba piloto. Me parece, la verdad, que excelente. Sí, digamos, yo creo que eso sí vamos a plantear. Sí, 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 porque aparte de esto tiene que salir algún tipo de trabajo o algo, porque va a ser mucho lo que hagamos, y tiene que quedar documentado todo para que podamos demostrar lo que somos Sí, capaces sí. de hacer. Si no, no hay forma. Entonces hay que ponernos de acuerdo, ver si tiene que salir un combo de las tablas que hay, adaptándola a Tucumán. Bueno, es cuestión que nos juntemos y veamos, digamos, qué nos representa mejor y hacerlo. Porque si no, no va a servir, va a ser mucho esfuerzo y no vamos a poder documentar lo que estamos haciendo. Está en el programa que mandé, ahí está documentado las investigaciones que propongo. Ahí están dentro del paliativo, están. O sea, por lo menos hay que salir varias líneas de investigación. Yo ya estoy trabajando en los programas, digamos, lo que son tercer nivel y bueno, y primero y segundo, eso lo tengo que empezar a trabajar cuando saca la resolución. Estoy esperando. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien quiere Hay que aportar algo? aprovecharlo al doctor. Con esto, digamos, vamos a cerrar todo por este ciclo. Sí, la parte de kinesio, quiero digamos, que hagamos un taller de espiro para aprovechar los espirómetros que están guardados en el sur, para que le demos más utilidad y podamos sacar provecho y objetivar a los pacientes que necesitamos contenerlos. Eh, Eso sí esos espirómetros hay que usarlo y bueno, la idea es hacer, digamos, un taller con práctica. Podemos hacer virtual la parte la teórica y ir un día a Montero, Concepción y Aguilares y planificar eso. Eso quedaría. Ahora cerraremos esto, pero queda pendiente eso. Doc, ya quiero que, bueno, a través de Liliana y a través de, bueno, de nosotros, que conté desde ya con la carrera de Montero para hacer los talleres Mm. de espirometría. Ya, si querés, digamos, usar el servicio de rehabilitación o alguna aula o lo que sea necesario, me encantaría que nos capacite en todo esto. Sí, lo que quería yo es que a los pacientes se los cite, que se hable con el hospital, que cite pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo o que tienen algunos problemas o inhalación de leña, que tienen internaciones por patologías respiratorias frecuentes, los citen para el día que vayamos a capacitar. O sea, a esos Sí, pacientes, desde ya te digo, podemos hablar con el jefe del servicio, que es Joaquín, el jefe del servicio de rehabilitación, que ellos ya están dando pacientes respiratorios y sobre todo post-COVID y algunos pacientes con EPOC. Así que le debería preguntar a Joaquín si él ya puede citar algunos pacientes que tengan ese antecedente y bueno, y acordamos el día, la hora y vos, depende de lo que quiera. Si el taller lo eh, quiere hacer en el servicio de rehabilitación o en algún aula. En estos casos tenemos que hacer la teoría en un lado, pues puede ser virtual, en un horario como este, para que podamos estar todos, y otro día hacer la parte práctica con el paciente.
que esté presente yo y yo le vea eso. Lo que quiero es que saquemos el paciente de alto riesgo. Después yo te voy a mandar las clases de lo que es la GEO-EPOC, que habla del paciente de alto riesgo y bajo riesgo. El alto riesgo es al que hay que captar, que es el paciente que no está contenido. Lo que vamos a hacer es hablar con la directora, con la doctora Pireda de Monteros, y vamos a ver, o sea, cuál es la mejor herramienta para que ellos puedan citar la gente que se pudo haber internado en el hospital y que ellos lo tengan, digamos, captado como paciente, y se puede hablar la gente que hace terapia intensiva e inclusive la unidad coronaria que también tenemos ahí. Ella seguramente como directivo va a saber qué es lo mejor y bueno, que se cite un número de pacientes razonable, 5, 6, 7 pacientes, lo que se pueda. Sí, sí. Y si inclusive del sur, se puede hablar también con la doctora Figueroa, que está a cargo del área sur, y que si se puede, en algún momento que ella hable con los directivos de cada localidad, y si ellos tienen también localizado pacientes con este tipo de afecciones, que los pueda citar. Bien. No hay ningún problema. ¿Ah? Y ahí le vamos avisando, por lo menos para ir haciendo, digamos, la identificación de ese tipo de paciente. Y después, bueno, se lo irá clasificando y viendo qué tipo de POC es, si es leve, moderado, grave, y bueno, y vamos trabajando. Bueno. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Buenas noches. No, más que nada dar... Perdón, yo tengo una pregunta. En el caso que se capacite para hacer espirometría, ¿cómo haríamos los informes? Porque eso es un problema que se nos presenta en general en los neumonólogos, que somos los únicos que podemos informarlo. ¿Cómo haríamos el informe de esas espirometrías? La idea, digamos, o sea, la espirometría esa tiene que estar supervisada por nosotros, o sea, por mí en este caso, y después se va a ver un referente que haga esa evaluación. Por ahora, como es piloto, haríamos, Ariela, lo siguiente. La evaluación tiene que ser por un neumonólogo. La idea es que esté un neumonólogo y se pueda mandar la espirometría a que la certifiquemos y veamos si está bien hecha. O sea, eso lo puedo hacer como una auditoría para también cubrir a los chicos que, digamos, que hagan la espirometría. Pero la espirometría se está buscando, digamos, la de epidemiología. Esto no es una espirometría, la espirometría que se busca es una espirometría de epidemiología, es de rastrillaje, que después, digamos, una vez que se identifica, se lo manda al neumonólogo y le hace una espirometría bien hecha, con como corresponde, y si hace falta volúmenes estáticos también, pero la idea es tratar de hacer una espirometría que esté certificada por un neumonólogo o una persona, porque lo que actuarían las personas estas como la parte kinesiológica como técnicos, que eso nos informan a nosotros, hemos detectado a este paciente y ya ahí después vemos qué espirometría, porque tenemos que tener una espirometría bien. Nosotros tenemos que tener el valor, o sea, el valor de acuerdo hemos unido, Ariela, no sé, ya después te voy a mostrar la historia, la clase, hemos unido la GSPOC con la GOL y hemos tomado una parte de la otra. Entonces, lo que tiene la GDPOC lo divide en bajo riesgo y alto riesgo. Y el alto riesgo, el que no importa, es el paciente que tenga un BESP1 menor de 50. Ese valor es un indicativo que es alto riesgo. Eso era la indicación, que hagan eso y nos deriven. O sea, que nos notifiquen cuando vean ese paciente. Y la espirometría, digamos, con todas las reglas, tiene que certificar un neumonólogo para que no haya problemas en esto.
pero la idea era trabajar en conjunto. Hago una espirometría que no es una espirometría impresa, sino es un valor que me lo notifica y yo, o sea, se lo deriva al hospital, a ese paciente grave que lo estudia el neumonólogo con una agenda cerrada para que se lo estudie el paciente, se le indique el tratamiento y se lo deriva a su lugar de origen. Esa es la idea. Clarísimo, clarísimo. O sea, Muchas gracias, Doc. estamos tratando de que sea lo mejor, porque en otros países esto lo hacen los médicos de familia y lo derivan, pero bueno, yo creo que lo más certero es hacer esto, ver ese paciente grave que se muere o que anda huérfano sin tratamiento adecuado y después sí jerarquizar la parte demonológica. No es que vamos, no quiero, eso es la parte legal, sí, la que siempre hemos cuidado por toda la sensibilidad de nuestros colegas, vos sabés, Ariela, que es un tema muy serio, pero no va a salir ningún paciente si no ser evaluado, el que haga la espirometría, que no sea evaluado por el equipo. Eso sí, sí o sí tiene que estar evaluado, incluso derivado incluso a aquellos pacientes que sean privados, que sean con obra social, se le va a mandar una historia clínica al médico de cabecera, sugiriendo de acuerdo a la guía cuál puede dar al paciente. No le vamos a inducir ni medicamento ni nombres comerciales, le vamos a decir, este paciente es categoría tanto, necesita este remedio, por favor que revea el tratamiento sin herirse en susceptibilidades, pero de acuerdo a las guías, no de acuerdo a lo que uno piensa, porque si no, nos salimos empezamos a rozar. Entonces, lo mejor es, creo que manejarlo así y creo que eso nos va a ayudar a nosotros a tener estadística, a tener remedio, a tener, digamos, pacientes más controlados, poder hacer todo lo que es prevención, porque si no, no podemos, si no tenés el grave, te agota todo el sistema, no puedes hacer lo moderado y lo severo, y esta enfermedad progresa y progresa y tenés más graves. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es contener los graves o los de alto riesgo para hacer programas para los de bajo riesgo. Entonces eso sí se va a cuidar mucho porque es un tema muy sensible, Ariela. Sí, eso lo quiero que lo pulamos bien para ver cómo vamos a distribuir de acuerdo a los sectores de Tucumán. Por eso hemos partido con una prueba piloto que sea el sur, porque el sur tiene una adherencia a estos tratamientos, nos colaboran mucho. Creo que había otra persona que quería hacer una pregunta, que es Miguel Laro. Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. No, en realidad no era una pregunta, quedó contestado. Era esa aclaración que es importante, que lo que vamos a realizar es un tamizaje poblacional a modo de screening y bueno, para detectarlo y que la idea es esa, justamente, detectar a aquel paciente que cumple con las características y si está en alto riesgo, de manera inmediata, derivarlo al tercer nivel. Más que nada, sobre todo, bueno, aclarar eso, que ya lo aclaró el doctor perfectamente, los procesos, cómo se van a dar. Yo creo que no hay nada, no sé si alguna pregunta más. El tema de los certificados, esto, digamos, para darle a los chicos, todos los que han participado, han rendido. Se lo va a hablar con Casa Central y después le vamos a comunicar a ellos cómo es, porque hay que ver cómo decide Casa Central. Hubo gente que participó en todos en los 4 módulos, por así decirle, Claro. y hay otros que solamente en uno, hay otros que en 2, entonces hay que ver a ver cómo decide la dirección de capacitación que se va a hacer esto. O sea, Bien. yo voy a consultar y después ya a través del grupo y eso le vamos a avisar a la gente a ver cómo se va a hacer, ¿sí? Bueno. ¿No hay más preguntas?
Bueno, Doc, parece que estuvo más que claro. Es un tema que nos dejó todos choqueados. Sí, no, muy clarito estuvo. Así que nada, Bueno, agradecerle infinitamente y seguir trabajando como el primer día. y sí, ya yo estoy trabajando ya en el programa de bronquiectasia, un temazo, Sí, porque bueno, hay que trabajar bastante. Entonces sí. eso va a quedar para el año que viene, pero ya lo voy viendo. No, por eso Este, es fundamental que lo pulamos bien a esto para que la gente ya esté entrenada de cómo se trabaja en forma seria, digamos, para que realmente obtener sobre todo para la gente, ¿no? Para el paciente, obtener, digamos, resultados buenos y que la gente se sienta contenida y con tratamientos totalmente actualizados. Así que, bueno, bien, esperemos que salga así todo. bueno, Bueno, muchas gracias sí, a todos. Yo averiguo lo de los certificados y les estoy comunicando. Buenas noches, muchas gracias. ya, muchas Gracias, buenas gracias. noches. Ya, Chao, hasta chao. luego. Chao. Buenas noches. Ya.